Tutor, buenas tardes. Somos el grupo número 1 de gestión de alcances de tiempos y costos. El grupo se compone de Jonathan Lozano, Lady Joana Acuña, Julie Carmen Marín, José Israel Valero quien les habla, Gina Paola Rojas Hernández. Vamos a hacer una breve exposición o sustentación de lo que hemos visto durante el curso. Lo primero que hicimos en el curso fue el acta de constitución, que hicimos el control, la primera versión del acta de constitución, donde se eligió el nombre del proyecto, las siglas del proyecto, se constituyó en sí la empresa, sus funcionalidades, los ingredientes de los productos, el producto en sí, lo que vamos a hacer, y los ingredientes de los que constituye ese producto. Objetivos del proyecto, los conceptos, los objetivos, los criterios de éxito, el alcance, el tiempo, el costo, la cantidad, la calidad del producto. Las siguientes tablas que hicimos fueron la finalidad del proyecto, por qué, el objetivo de producir esto, el producto, designación del project manager del proyecto, del director de proyecto. Entonces aquí se constituye un director de proyecto y los colaboradores del director de proyecto, el cronograma de hitos del proyecto. Se instaló acá la duración del proyecto. Los principales amenazas, riesgos negativos, son los riesgos que tenemos en el proyecto. Aquí están definidos los riesgos que tiene el proyecto, las principales oportunidades del proyecto, riesgos positivos, lo bien que le puede ir al proyecto, cómo nos puede ir bien el proyecto, porque se está elaborando muy bien. Entonces, presupuesto preliminar del proyecto, el dinero que se tiene para el proyecto dispuesto. El responsable autorizado del proyecto, que es el gerente del proyecto. Registros internos, aquí es el control de versión, este es el nombre del proyecto, las siglas del proyecto y la identificación, evaluación y clasificación de los que van a estar a cargo del proyecto. Entonces aquí se hace todo para identificar las personas que sirvan en el proyecto, que aporten al proyecto. El plan de administración del equipo de trabajo. Entonces aquí tenemos otra tabla que nos dice la clasificación de stakeholders, matriz influencia versus impacto, nombre del proyecto, siglas del proyecto, impacto alto, impacto bajo, pues los impactos que podemos tener al generar este proyecto. Entonces aquí ya buscamos el gerente administrativo. Se eligió el gerente administrativo, las cualidades que tiene que tener el gerente administrativo para poder llevar a cabo ese oficio. El gerente financiero, el director de proyecto, el gerente de calidad. Se define todo lo que requiere cada persona para poder estar a cargo del proyecto. La estructura organizacional del proyecto, el sponsor, que es el dueño del proyecto, el director del proyecto, los gerentes, el gerente administrativo, gerente de calidad, gerente financiero, gerente operativo, definición de alcance, también el control que se hizo acá, nombre del proyecto, siglas del proyecto, descripción de alcance del proyecto. Aquí hacemos las breves descripciones del proyecto. Criterios de aceptación del producto, especificación o requerimientos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes de aceptar productos del proyecto. Listo, seguimos acá. Seguimos con esta matriz. Internos a la organización. Esos internos de la organización.
ambientales o externos a la organización. Las cosas externas, eficiente inversión, comercialización y promoción del producto, lo que se va a hacer externamente, lo que se va a hacer interno son productos nutritivos con bajos contenidos de azúcar. Aquí describimos lo que vamos a hacer y la descripción que vamos a hacer dentro de la empresa y la descripción que vamos a hacer fuera de la empresa. Matriz de requerimientos del proyecto. Aquí la tenemos. En la fase 3, elabore una línea de base de tiempos del caso de estudio. Entonces aquí nos hacen una serie de preguntas. Por ejemplo, leamos esta. ¿Por qué el tiempo es un componente del triángulo de oro del proyecto o de los proyectos? Aquí damos una respuesta. ¿Qué es la estructura desglose de trabajo y cómo se representa? Aquí también damos esa definición. ¿Cómo se elabora el calendario para un proyecto? ¿Cuáles son sus componentes del calendario? Podemos leer este pedacito. Bajo el concepto de calendario de acción se generan los instrumentos para representar las diferentes componentes de un proyecto. Algo pequeñito porque el tiempo es demasiado corto para entrar en detalle en lo que vamos a hacer. ¿Qué es planificar la gestión del cronograma y cuáles son sus componentes? Aquí las tenemos, mire. Entradas, plan dirección del proyecto, plan gestión de alcance del plan de gestión, enfoque del desarrollo, factores ambientales de la empresa, activos del proceso de organización, técnicas y herramientas. ¿Qué es secuenciar actividades y cómo se desarrollan? Se hizo un breve resumen de todo eso. Hicimos una tabla de estimación de actividades. Aquí son las actividades, los precedentes, la estimación óptima, la estimación más probable y la estimación más pesimista. La idea es que el proyecto termine con esta estimación, para que no haya un sobrecosto, para que no haya nada más. El método PERS, que investigamos el método PERS. Cómo se maneja el método PERS. Aquí dimos una breve descripción de las características del método CPM y PERS. Las características de los dos modelos. Entramos a la fase 5, a la fase anterior. Elaborar la línea de base de costos del caso de estudio. Nos hacen también varias preguntas. Leamos una. ¿Cómo se vincula la disponibilidad de recursos con la programación del proyecto? Y nos dice, en todo proyecto uno de los objetivos principales es determinar, aunque sea de manera aproximada, cuánto costará su ejecución. Esto es lo principal que tenemos que tener en el costo. ¿Cuánto? Hay que tener cuánto será el costo para ejecutar el proyecto que vamos a realizar. Elaboramos una tabla de línea base de costos del caso de estudio, que aquí está la otra tabla. Inversiones, gasto mes a mes. Esto fue lo que se gastó mes a mes. ¿Cuáles son los costos que se incluyen en la línea base? Aquí está. Estas son otras preguntas que nos hacen. Se hace una tabla respondiendo las siglas, digamos esta PV valor planeado, el valor ganado, costo real y menciona en qué consisten los índices para la supervisión de avances del proyecto en términos de costos y tiempos. Aquí está el costo y el tiempo. Aquí está el triángulo. Tutor, muchas gracias. Estas son las referencias con las que sacamos la mayoría de los datos que exponemos acá. Una feliz tarde.